Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, una propuesta federal en política internacional desde la televisión pública mendocina. Hoy estoy sola aquí en el piso, en un ratito nada más vamos a tener una comunicación con Augusto Grilfox, mi compañero, que bueno, no ha podido estar aquí, pero no dejamos de estar presentes para que juntos podamos analizar y vincular a Mendoza con el mundo. Tenemos un montón de temas para analizar para esta horita aquí en Canal Acequia. Tenemos uno de los temas es Afganistán. Claramente ha sido el tema de la semana en cuanto a la toma del poder por parte de los talibán en Kabul, sí, lo que derivó también en la dimisión, sí, y que huyera el presidente afgano Ashraf Ghani. También vamos a analizar las negociaciones que se dieron en México, las primeras negociaciones entre el gobierno y oposición de Venezuela. En este sentido sería la tercera negociación que se hace desde 2017, pero ya serían los primeros diálogos que están entablando gobierno y oposición de Venezuela en México con mediación del Reino de Nicaragua. Y también vamos a hablar de Haití. Un terremoto afectó a este país, un terremoto de 7.2 grados, lo que ha dejado una gran cantidad de personas fallecidas, heridos y daños en infraestructura también gravísimos. Tenemos estos temas, también vamos a estar hablando con Mauricio Zabalza, periodista argentino en Nueva York, para que analicemos juntos la renuncia de Andrew Cuomo luego de ser acusado de acoso sexual, y también vamos a tratar de analizar otros temas también con Mauricio Zabalza. Tenemos el segmento de medio ambiente, el segmento cultural súper completo, pero ahora los invito a que vean el siguiente video. Ahora nos vamos a ir a Afganistán, ¿sí?, para analizar la toma del poder de los talibanes. Pero no lo voy a hacer sola, no voy a estar hablando de esto sola, sino que tengo en comunicación telefónica a mi compañero de programa, Augusto Grilfox. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por el contacto, hoy de una forma distinta, pero en fin, como todas las semanas juntos. Exactamente, como todas las semanas juntos, para que, bueno, charlemos un poco de qué es lo que ha dejado el avance de los talibanes en Kabul, la toma del poder por parte de los talibanes y, bueno, también la huida por parte del presidente Ashraf Ghani de Afganistán hacia Emiratos Árabes Unidos. Tal cual, de hecho, bueno, un contexto que hemos venido trabajando, que hemos venido analizando, que se ha dado mucho más rápido de lo que pensábamos en un principio o de lo que manifestaron analistas principalmente de la coalición y norteamericanos, en el sentido de que se esperaba que este proceso se diese en alrededor de 3 meses, 90 días hablaban que podía llegar el talibán a Kabul, pero este proceso se aceleró, se dio en 14 días. Varios son los motivos que se pueden tener en cuenta para interpretar este avance de lo que ha sido el talibán sobre 33 de 34 provincias, dado que a la provincia de Panjshir, que está a 150 kilómetros al norte de Kabul, todavía no ha podido tomarla el talibán, pero se encuentran negociaciones y con un Kabul que se encuentra distinto, diferente, en el sentido de que hay bastante temor por un lado y por otro lado encontramos a un talibán que está tratando de por lo menos manifestar a la comunidad internacional como una suerte de deconstrucción que en lo personal no creo mucho, pero es ahí donde se están articulando las similitudes y diferencias, ¿no? Importante lo que señalás, Augusto, justamente los dos coincidimos en este aspecto, en la falta de confianza por ahí en lo que quieren manifestar los talibanes en cuanto a cómo va a ser su gobierno. Es importante recordarle a nuestros televidentes que el día martes los talibanes dieron una conferencia de prensa en donde lo que dijeron es que van a tener un respeto por los derechos humanos, que van a garantizar una amnistía general para todos los ciudadanos afganos que hayan participado durante la guerra en favor de Estados Unidos y que iban a respetar los derechos de las mujeres a trabajar según la ley islámica. El tema es que ya ha habido algunas contradicciones, por ejemplo, lo que se conoció ayer de que en realidad va a ser un consejo de eruditos el que decida o no si las mujeres van a tener que trabajar.
El tema es bastante delicado. De hecho, ayer, interviniendo también con algunos colegas, tuve la suerte por ahí de intercambiar algunas palabras con la doctora Estela Celia Con, una médica que ha trabajado muchos años en distintas ONGs en Afganistán como en África, y bueno, los testimonios que daba en relación a esto son hipercomplejos, y teniendo en cuenta lo que representa la figura de la mujer, y no nada más que en contexto talibán, no mitigando lo que representa el contexto talibán, sino la concepción propia de lo que ha sido la figura de la mujer en Afganistán. La verdad que con una crudeza enorme nos comentaba, nos ponía al tanto de los distintos golpes que recibe la figura de la mujer en relación a lo que es su rol activo, tanto en materia profesional, dado que las únicas profesionales que pueden intervenir son médicas y enfermeras, que pueden generar esas instancias, ¿no? Exacto, y no todas las mujeres, de hecho, médicas y enfermeras durante lo que fue en 1996-2001, no todas las mujeres podían participar. El tema es, lo que señalás, es realmente muy preocupante, por más que ellos quieran dar esta imagen más, digamos, mitigada de lo que fue su gobierno, su Emirato Islámico durante estos años, el tema es que preocupa. Ya, por ejemplo, también la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán dio a conocer una serie de un listado de 29 prohibiciones que tenían las mujeres durante este gobierno. La cuestión Tal cual, de hecho es más una recomendación por ahí de una publicación muy interesante que generó Página 12, en la que titula los 29 límites que le imponen a la mujer. Exacto, es ese mismo. La verdad que la recomendamos porque es básicamente son los tips en relación a qué podía hacer la mujer o no entre el 96 y el 2001, y la verdad que aparte de ser impactante, es desgarrador, sobre todo por cómo uno lo analiza y cómo lo ve y cómo identifica esta diferencia entre lo que es Occidente y lo que es Oriente, tratando de utilizar recursos que la verdad me cuestan mucho comprenderlos, y es un trabajo que hay que llevar en profundidad, pero que la idiosincrasia cada vez es más compleja poderla interpretar, ¿no? Exactamente, por ahí, para que aquellas personas que no hayan visto, por ahí está este listado de prohibiciones de las mujeres, entre algunos de ellos los más representativos es la prohibición de que la mujer salga de su domicilio sin una burka, sin un velo que cubre todo el cuerpo desde la cabeza a los pies, y solamente tiene, digamos, permitido los ojos descubiertos. Una de esas prohibiciones. Después, que no puede salir a la calle si no está acompañada por un mahram, que es un acompañante de la familia, así ya sea padre, tío, sobrino. Tiene que ser un hombre que la custodie. Si esto si se demuestra que la mujer salió sola, puede llegar a ser azotada en la vía pública. Tal cual. De hecho, también otras limitaciones que llamaban la atención es la imposibilidad de poder celebrar acciones comerciales. O sea, una mujer no puede hacer compras con un hombre, no puede tampoco estirarle las manos a un hombre, tampoco pueden visualizarse los tobillos, por lo cual está muy bien lo que aclarabas en relación a la burka, que debe llegar al piso prácticamente. Hipercomplejo. Exactamente. La cuestión es que preocupa, llama la atención. Ha habido una exhortación por parte de la comunidad internacional, principalmente desde la Unión Europea, que han dicho que van a tener en cuenta, digamos, tratar de sentarse a negociar en base, digamos, los van a juzgar en base a sus acciones y no lo que dicen. La cuestión es que ya hemos visto, por ejemplo, en las últimas horas, que los talibanes estaban empezando a borrar las imágenes de las mujeres en la vía pública. O sea, hay una contradicción entre lo que dicen, lo que quieren demostrarle a la comunidad internacional que van a imponer a partir de ahora, y lo que realmente está pasando, y hay que tener en cuenta qué es lo que va a pasar. Yo creo que, si vos coincides o no conmigo, Augusto, que esta imagen que ellos quieren demostrar responde a tratar de evitar quedarse aislados como pasó en 1996, ¿no? Tal cual, sobre todo entendiendo en parte este proceso en el cual identificamos que la comunidad internacional ve la posibilidad o la variable de que pueda llegar a potenciarse algún tipo de lógica terrorista. Exacto. Y que si Afganistán se llegase a convertir en una suerte de Estado que garantice a los sectores terroristas la posibilidad de ampliarse, acá podría representarle una nueva intervención, a lo cual Estados Unidos ha hecho referencia, tanto por parte de la OTAN como del propio país norteamericano. Pero también tener en cuenta justamente que en Afganistán se desarrollaron tanto los talibanes como lo que es el ISIS y como lo que ha sido Al-Qaeda, que para podernos orientar está bueno entender que son musulmanes sunitas. Básicamente los sunitas los musulmanes son alrededor de 1.600 millones a nivel global, y el 90% son sunitas.
Dentro de los sunitas tenemos expresiones más extremas, como lo son tanto el ISIS como los talibanes. Exacto. Los talibanes con una perspectiva nacionalista, lo cual los diferencia del ISIS, que el ISIS pretende un califato global, y por otro lado Al-Qaeda. De hecho, las diferencias entre ISIS y los talibanes han sido claras, sobre todo también por las denuncias que ha manifestado ISIS en relación a que los talibanes tendrían vínculos con servicios de inteligencia pakistaníes. Así que es ahí donde podemos ver cómo dentro de una misma facción, de una orientación dentro de una religión, hay distintas perspectivas, ¿no? Lo que sí tienen claro, y hay un absoluto asidero, es que el enemigo fundamental de estos tres sectores es Occidente. Exactamente, y qué importante lo que decís, ¿no? El enemigo es Occidente, y qué es lo que va a pasar ahora con Estados Unidos. Vimos a un Joe Biden muy afectado por la situación. De hecho, estamos analizando que se puede plantear el hecho de que está viviendo su primera crisis desde que asumió el poder. En una entrevista que dio en los últimos días, mostró, él lo que dijo es que no se arrepentía de haber retirado las tropas de allí, de Afganistán, y dijo que no había ninguna salida que no fuera caótica. ¿Vos qué opinás? ¿Cómo lo va a afectar a Joe Biden justamente lo que está pasando allí en Afganistán? Más teniendo en cuenta también estas imágenes que veíamos de los aviones colapsados por afganos que intentaban huir de ahí de Afganistán. Bien, básicamente creo que para poder identificar el proceso hay que dejar pasar un poquito de tiempo en relación a ver cuál es a terminar de identificar la estrategia por parte de Estados Unidos, en el sentido de que por un lado han demostrado una falta de conexión entre lo diplomático y lo militar, lo cual lo ha facturado de una forma en la cual estos 90 días que planificaron para una retirada se trasladaron a 14, y ese es el principal motivo o argumento logístico por el cual no han podido desarrollar una retirada ordenada, básicamente con una embajada que ha representado la mayor cantidad de empleados en una embajada en el exterior de Estados Unidos. En Afganistán la embajada tenía alrededor de 4.000 empleados, y a esto hay que sumarle la incapacidad de poder trasladar y de garantizar la salida de los afganos que han trabajado para los distintos países occidentales o para empresas privadas occidentales que se encuentran en riesgo. Exacto. También comentando que una limitación importante que tienen es que por vía terrestre no pueden retirar a ningún ciudadano, dado que el talibán está con el control permanente de todas las salidas territoriales de Afganistán. Claro. Entonces creo que hay que ver, por un lado, cómo termina de repercutir en el sentido de que ha demostrado un desorden y una falta de coherencia entre los cargos diplomáticos y el accionar militar, y por otro lado ver Estados Unidos en qué papel o en qué rol queda en relación a cómo se desarrolle este gobierno talibán, y también los otros actores como lo son Rusia, como lo son China, qué vínculos generen, dado que Rusia no ha perdido el tiempo y ya ha planteado que se sienta a hablar con el talibán porque han sido los que han ganado la guerra y que tienen la intención de poder generar diálogo. Exacto, sí, importante también esto, China, Rusia, la posibilidad de sentarse a hablar. Rusia lo que ha dicho es que básicamente también van a juzgar en base a las acciones y van a establecer si realizan o no, digamos, relaciones amistosas. Ya China dijo que sí, que quieren entablar relaciones amistosas con los talibanes de aquí al futuro. Está todo por verse también, hay que analizar cómo esto, bien decías vos, repercute en Estados Unidos, en la comunidad internacional. Ya vimos a una Angela Merkel muy conmocionada por lo que estaba pasando y admitiendo esta falta de, digamos, de logros, a esta derrota que se vio allí en Afganistán por la imposibilidad de crear un Estado democrático. Tal cual, tal cual. Yo creo que la discusión va a seguir en el corto plazo y en el mediano también, sobre todo para entender en qué rol quedan los actores internacionales que intervinieron, y también, por otro lado, ver cuál va a ser la figura en relación a la mujer. Exacto. Creo que ahí va a haber una apuesta y una revisión permanente por parte de las organizaciones, de las ONG, y además también poner en valor que la visualización de este conflicto no mitiga a otros, porque por ahí algunos medios de comunicación hacían referencia a que es sano que el ojo o el análisis de los medios internacionales esté sobre esta situación, pero también hay una deuda muy grande con lo que se ha dado en Yemen, con los conflictos que se están dando en África. Entonces por ahí también serviría para hacer una mea culpa y también tratar de tener un criterio unificado a situaciones que se dan en otros lugares, como también lo ha sido Arabia Saudita. Exactamente, así que bueno, nosotros, ese es nuestro trabajo también, de tratar de traer aquí a Enlace Internacional estos temas y ponerlos en valor y explicárselos a nuestros televidentes, ¿no, Augusto? Totalmente, totalmente. Así que es un tema que lo vamos a seguir y seguramente va a replicar en el corto plazo. Exactamente. Bueno, Augusto, te despedimos. Muchísimas gracias por este contacto y te esperamos el sábado que viene aquí en El Piso.
Por supuesto, les dejo un abrazo enorme y estamos en contacto y la semana que viene ya en persona. Gracias. Hablábamos con Augusto Grilli Fox, mi compañero que no ha podido estar aquí en el piso, pero la semana que viene sí va a estar aquí en estudio para que analicemos juntos los otros temas. Pero ahora yo me voy a dirigir hacia México, ¿sí? Me voy allí ¿para qué? Para analizar que el viernes pasado comenzaron las negociaciones, los primeros diálogos entre gobierno y oposición de Venezuela, ¿sí? Sede México, con mediación del Reino de Noruega. Unas negociaciones que realmente eran muy esperadas y han sido vistas y celebradas por la comunidad internacional, ¿sí? Desde el punto de vista de Alberto Fernández, que lo celebró, también la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, que a través de una publicación ratificaron el hecho de que justamente y celebraron que se hayan iniciado estas conversaciones. ¿Por qué? Porque en realidad, por ejemplo, Alberto Fernández, que estamos viendo en imágenes, lo que hacía era celebrar que se haya firmado un memorándum de entendimiento. Básicamente, el memorándum de entendimiento lo que se compromete en ambas partes, desde la oposición y desde el gobierno, es a encontrar los puntos en común, porque ellos saben cuáles son, digamos, las diferencias, encontrar los puntos en común, las coincidencias y avanzar sobre 7 puntos básicos que han coordinado para estas negociaciones después, bueno, del fracaso de las negociaciones 2017 República Dominicana y en 2019 en Barbados. La cuestión es que está todo por verse, como decíamos, 7 puntos son los que estarían pidiendo entre gobierno y oposición, mediación de Noruega, que bueno, va a tener un rol bastante activo y también va a haber participación por parte de Rusia, de Canadá, de Francia, no así de Estados Unidos, que está atento y está involucrado permanentemente en las negociaciones, pero no va a estar sentado en la misma mesa. Estas negociaciones, como decíamos, empezaron el viernes, se van a retomar entre el 3 y 6 de septiembre y por lo menos se ve algo positivo de lo que pueda llegar a ser. Entre algunas de las cuestiones importantes que es lo que piden, bueno, básicamente el gobierno lo que pide es que se levanten todas las sanciones económicas contra Venezuela y también se les devuelva el derecho de administración de los activos que están congelados en el extranjero. Por parte de la oposición piden fundamentalmente una garantía electoral para todos, es decir, un cronograma electoral claro para elecciones libres, justas, observables. Entre otros puntos también que están analizando, pero por ejemplo también el respeto a las instituciones democráticas, como por ejemplo, bueno, el tema de lo que pide Maduro es que se reconozca la Asamblea Nacional electa en 2020, que no es reconocida por la comunidad internacional, o su propia presidencia. Y bueno, la oposición también lo que pide es que se libere a todos los que son presos políticos. Por ejemplo, vimos el domingo, en cierta forma, que ha sido analizado como un pequeño guiño por parte de Maduro, fue la liberación de Freddy Guevara, uno de los líderes opositores. La cuestión es que esto es muy positivo, estamos viendo estos diálogos, se espera que haya grandes avances, pero hay que ver, obviamente, el papel de Estados Unidos en cuanto a levantar las sanciones económicas es fundamental, pero no está participando en la mesa. Sí dijeron desde la comunidad internacional, o sea, principalmente desde Estados Unidos, Unión Europea y Canadá, es que ellos estarían dispuestos a levantar estas sanciones económicas si efectivamente se avanza en las negociaciones en temas realmente importantes, significativos, como por ejemplo que se dé un cronograma electoral de cara a las elecciones de noviembre de este año y para unas elecciones generales que vendrían a ser supuestamente en 2024. Hay que ver y analizar, por supuesto, y estar atentos a qué es lo que ocurra. La cuestión es que es interesante lo que está pasando y no podíamos dejar de mencionarlo, y teniendo en cuenta el rol protagónico que está teniendo México de ser la sede, ¿sí? Sede neutral, pero ser la sede y en cierta forma generar una suerte de presión, podríamos llegar a decir, en el sentido de que si es México el que está, digamos, siendo la sede, podría llegar a presionar a ambas partes a que efectivamente y definitivamente lleguen a un acuerdo. Así que vamos a estar atentos, esperemos que no sea un nuevo fracaso, como decíamos recién, desde 2017 o el de 2019. Así que vamos a estar atentos y, por supuesto, a ir desmenuzando cada uno de los encuentros que tengan las dos delegaciones, Plataforma Unitaria por parte del gobierno y por parte, de la oposición, y desde el gobierno Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, encabezado por otras, y él encabezando la comitiva, por otras 2 personas más, se juntarían entre el 3 y el 6 de septiembre, así que muy interesante lo que está pasando. Y ahora nos vamos a ir a Haití. Antes de irnos al próximo bloque, no podemos dejar de mencionar el tema que ha pasado allí en Haití. El sábado, a la mañana, este país sufrió un terremoto de 7.2 grados.
Un terremoto que ha dejado hasta el momento más de 2.000 personas fallecidas, 12.000 heridos, también se habla de más. Temas que todavía no se puede contabilizar un número exacto. ¿Por qué? Porque si bien decimos, bueno, fue hace una semana exactamente, la cuestión es que además del sábado del terremoto, el lunes los afectó una tormenta tropical, la tormenta Grace, que dejó inundaciones, corrida de terreno, imposibilitó las tareas de rescate y afectó mucho más la situación de lo que ya estaba de por sí por el terremoto, que fue a 160 kilómetros al oeste de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Realmente se habla de números caóticos, se habla de más de 60.000 viviendas que han quedado completamente destrozadas, algunas otras más de 70.000 con algunos daños estructurales inevitables, hospitales colapsados, falta de medicamentos, falta de atención, ¿sí? A ver, hay muchos médicos que también se vieron afectados por el terremoto, porque a todos los afectó este fenómeno. Y la cuestión es que encima se habla de la imposibilidad, porque si bien automáticamente se activó la ayuda humanitaria, ¿sí?, por parte de la comunidad internacional, uno de los primeros fue México, Argentina también se mostró proclive a ayudar en lo que sea, la Unión Europea envía 3 millones de euros. La cuestión es que lo que están denunciando desde Haití es que hay imposibilidad de una distribución de las ayudas, de estos alimentos, de estos medicamentos, de agua potable. ¿Por qué? Porque las bandas armadas estarían impidiendo que lleguen estas ayudas humanitarias a los lugares más afectados, estos 3 departamentos que más afectados se han visto. O sea, tenemos una situación de Haití que ha afectado por un terremoto actualmente. Hace un mes, el 7 de julio, recordemos, fue asesinado el presidente, lo que terminó desencadenando una crisis política que ya vivía Haití, pero básicamente se recrudeció toda la crisis política. Y recordemos que Haití además fue objeto de otro terremoto que fue mucho más fuerte, sí, que fue el de 2010. En realidad, de magnitud fue lo mismo, o sea, fue de 7 grados, pero a una profundidad de 10 kilómetros y afectó literalmente a la mayoría de la población. Ahí sí en ese momento hubo 200.000 fallecidos, más de 1,5 millones de habitantes afectados sin tener, digamos, lugares para poder vivir, o sea, sin viviendas. Realmente lo de 2010 fue caótico. O sea que ya Haití viene viviendo una historia crítica. En 2016 también el huracán Matthew. Pero bueno, en 2010, por ejemplo, que es lo más representativo y lo que se puede comparar con este terremoto de la actualidad, tiene que ver con el hecho de que en ese momento también se llamó a la ayuda humanitaria, se enviaron 13.300 millones de dólares en ese momento para ayudar, lo que después terminó descubriéndose que ese dinero se lo habían dejado algunos políticos, había habido malversación de los fondos, también había habido una participación de las ONG. La cuestión es que también después de eso vino el brote de cólera, o sea que Haití viene atravesando una crisis realmente gravísima y no logra recuperarse. Lo vemos ahora el sábado, un nuevo terremoto, se necesita ayuda, se está pidiendo que envíen agua, pero encima tienen la dificultad de las bandas armadas que impiden la distribución de los medicamentos. Así que realmente es muy triste lo que está pasando allí en Haití. Nosotros vamos a tratar de seguirlo y transmitírselos a ustedes para que estén también informados de la situación de este país. Y bueno, también lo que está pasando en Afganistán, toda la situación realmente ha sido un programa cargado. Pero bueno, teníamos que hablar de estos temas. Ahora nosotros nos vamos a ir al próximo bloque. No se lo pierdan porque ya viene una entrevista con Mauricio Zabalza para que analicemos juntos la renuncia de Andrew Cuomo, ¿sí?, del gobernador de Nueva York, luego de ser acusado por 11 casos de abuso sexual y otros temas más. Ya volvemos. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Continuamos en Enlace Internacional y como habíamos anticipado, nos vamos a ir a Estados Unidos, a Nueva York puntualmente, para analizar diferentes temas que nos ha dejado este país. Lo vamos a hacer con Mauricio Zabalza, periodista argentino que está radicado allí en Nueva York. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Luz? Buen día, muy bien. Bien, contenta y muchísimas gracias por este contacto. Y si te parece, son muchos los temas para que analicemos juntos, Mauricio. Mucho. Si te parece, empecemos por ahí con uno de los temas más resonantes en cuanto a Nueva York puntualmente, sobre la renuncia de Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, luego de ser acusado por 11 mujeres de acoso sexual. Sí, renunció Cuomo, no va a haber impeachment y va a haber juicio político justamente como él de la Asamblea Estatal que se encuentra en Albany, New York, de New York City como a 2 horas más o menos. Pero lo cierto es que los cargos criminales van a seguir. Leticia James invocó cargos criminales en las 11 acusaciones de mujeres de un largo tiempo de Andrew Cuomo, así que va a tener problemas por otro lado, ¿no? Políticamente se podría decir que es un cadáver. Claro. Se podría decir aquella persona que casi estuvo a punto de reemplazar a Biden en la famosa convención demócrata, cuando Biden no convencían los números contra Trump y a mano alzada los superdelegados querían imponer una nueva persona, iba a ser Cuomo justamente. Bueno, ya eso no va a poder ser, ¿no? Claro, bien, eso mencionabas. Una estrella del Partido Demócrata, posibilidades tenía de ser el presidente. Bueno, resulta que ahora van a seguir entonces las investigaciones penales en contra Cuomo. Pero también esta semana se conoció que ya el hermano, el presentador de Andrew Cuomo de CNN, también habló que se mantenía en silencio después de los hechos. Sí, obviamente difícil para el hermano, ¿no? El hermano dijo, una persona que está en CNN en inglés y que ocupa justamente prime time, el horario estelar de la noche, él dijo que para él estaba primero la familia. De hecho, la CNN le dio una semana cuando Cuomo renuncia, porque aparte en las investigaciones de la fiscal Leticia James, él está involucrado porque fue quien aconsejó justamente a su hermano en un montón de cosas. Claro. Obviamente de cómo desarrollar la estrategia judicial, y él salió públicamente y dijo, para mí la familia es lo primero. Entonces la CNN le dio unos días justamente de descanso para que no estuviera tan expuesto. Hay que tener en cuenta que Chris Cuomo, el hermano de Andrew Cuomo, el gobernador, fue muy crítico de los 4 años de Trump, pero muy crítico. Entonces, obviamente, el Partido Republicano y todos sus líderes, incluso la televisora Fox, que sería el antagonista justamente de CNN, está haciendo leña al árbol caído, ¿no? Claro, qué tema, ¿no? Y te consulto, porque cuando veíamos que anuncia la renuncia, sí, esto fue posterior a que Joe Biden en cierta forma le aconsejara que renunciara. Exacto. Él lo que dijo fue que había habido cambios generacionales y culturales que no había sabido entender. Pero después hubo pruebas en este informe, como bien mencionabas vos, de Leticia James, que mencionaban que había habido, por ejemplo, una mano abajo de una blusa. Eso no es un cambio generacional ni cultural. Exactamente. O sea, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que él buscó el lado de la italianidad, que se podría decir que en Argentina también sucede, ¿no? De saludarnos con un beso, de ese tipo de cosas. Entonces, obviamente que con las denuncias de Leticia James, cuando Leticia James tomó el caso, te cuento, Luz, yo realmente me sorprendí porque la conozco personalmente, a Leticia James. Yo participé en 2013 de la campaña para alcalde que consagró justamente a Bill de Blasio, y ella era candidata a fiscal del estado de Nueva York, que finalmente ganó. Y recuerdo una reunión privada con los candidatos demócratas. Hay que tener en cuenta que quien gana la primaria demócrata en New York gana el escaño, o sea, gana la legislatura, gana la intendencia, gana como congresista, porque el Partido Republicano prácticamente no tiene injerencia en el estado de Nueva York. Y ella tuvo una reunión privada con los candidatos y fue muy fuerte. Hay que tener en cuenta que ella desde hace años trabaja en la Fiscalía de Nueva York como secretaria, y es una persona con amplia experiencia. Y te doy un dato aleatorio a todo esto. Ella es quien tiene los papeles de Donald Trump de los impuestos, famosos impuestos que Donald Trump no quería justamente entregar, y la Corte Suprema de Estados Unidos finalmente le ordenó entregar. Miles y miles de hojas tiene, y también lo imputó con causa criminal con la cuestión de impuestos a Donald Trump. Así que vamos a hablar por un tiempo largo de Leticia James, ¿no? No tiene un camino muy fácil, se podría llegar a decir.
No, pero ella está muy firme, ¿eh? Uno lo vio en los reportes, yo hace años que no la veo personalmente, pero ella está muy firme y obviamente siendo mujer y con estos nuevos tiempos, como dice Cuomo, realmente va a haber un problema grande, ¿no? Que va a tener, porque hay 2 o 3 personas que sí están acusando no solo de que la invitaron a jugar un póker desnudo y ese tipo de cosas, sino manos abajo de la blusa, como realmente dice el informe que está acusando justamente a Andrew Cuomo, ¿no? ¿Y qué puede llegar a pasar, digamos, con Kathy Hochul, que es la vicegobernadora que va a pasar a ser la primera gobernadora de Nueva York? ¿Qué es lo que se espera de Kathy Hochul? Bueno, nuevos tiempos. Por empezar, primera gobernadora de la historia de Nueva York, mujer. Eso no había pasado nunca, y ya tuvo una reunión con Di Blasio. Hay que tener en cuenta que Di Blasio, el alcalde de New York, estaba muy peleado con Cuomo. En algún momento estuvieron aliados contra Trump, pero cuando subió Biden se empezaron a notar las diferencias de cómo manejar una cosa y otra. Te doy un dato. Por ejemplo, Di Blasio se enojó con Cuomo cuando movieron mucha gente de los geriátricos que después finalmente fueron infectados y murieron muchos de los ancianos. Entonces, ese tipo de actitudes y supongo algunas discusiones que tuvieron internas de cómo manejar esta cuestión de los ventiladores y ese tipo de cosas, seguramente hizo de que no estuvieran bien. Entonces recibió obviamente a Kathy Hochul con beneplácito. Di Blasio fue uno de los primeros que dijo tiene que renunciar ya. Una de las primeras voces demócratas que justamente sin todavía haberse presentado las pruebas estaba justamente pidiendo que dimita a Andrew Cuomo, ¿no? Y ya que mencionabas recién sobre estos casos del enojo de Di Blasio con Cuomo por el tema de los geriátricos, este mismo hecho y otros provocaron que se abrieran algunas investigaciones contra Cuomo por la gestión de la pandemia. ¿Qué va a pasar con esas investigaciones ahora que se fue? Y eso va a seguir. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que acá la justicia siempre va por un canal y termina resolviendo. Claro. Yo sé que por ahí para Argentina no es tan fácil eso, porque en Argentina realmente no sucede, pero acá terminan resolviendo, ¿no? Y te acarrea problemas. Yo recuerdo, por ejemplo, el gobernador Spitzer, cuando lo encontraron, que hacía citas justamente con mujeres en Washington, mujeres escort, y que eran pagadas justamente por el Estado de New York como gastos de representación. Bueno, finalmente terminó renunciando también, asumió Patterson, una persona que era su vicegobernador, que era ciego, tuvo una curiosidad, ¿no? Y después finalmente terminan ganando Cuomo, pero Spitzer en su momento terminó tuviendo que pagar demandas millonarias justamente con los años, ¿no? Al Estado y devolviendo todo el dinero que había utilizado, ¿no? Claro. Y Mauricio, te consulto cómo está actualmente la situación del coronavirus en Nueva York, en también Estados Unidos, ante el avance de la variante Delta. Habíamos visto en las últimas semanas un caso, o sea, una cantidad de casos en Florida puntualmente. Sí, en el sur del país está tremendo y me parece que con la actitud de los gobernadores nos van a contagiar a todos, realmente. Esa es la impresión que a mí me da desde el norte. En Nueva York ha aumentado a niveles impresionantes, al 200, 300%, pero todavía está un poco controlada. La cuestión es que tener en cuenta que Nueva York la pasó bastante mal, usan el barbijo. De hecho, ahora empezó justamente el pasaporte sanitario, que es una aplicación que se llama Excelsior. Yo la saqué, inmediatamente me dio toda la información. Y con eso uno puede entrar a bares, a restaurantes, porque no se va a poder entrar a ningún lado si no se está vacunado. Esa es una de las medidas que se tomaron en Nueva York y que, por ejemplo, no se están tomando en el sur. Y Nueva York estamos con el 58% de vacunación. Hay estados del sur como Missouri, como Luisiana, que estamos en el 36, 37%, y los gobernadores republicanos no están ayudando a esta cuestión porque obviamente hay que tener en cuenta que quieren captar el electorado de Trump, entonces están con esta cuestión falsa de la libertad y de no apurar a la gente a que se ponga la vacuna, como si lo hace Nueva York, que está entregando $100 a quien se quiera vacunar, ¿no? Claro, interesante. Y con respecto al tema de la obligatoriedad de la vacunación, ¿sí? Porque se hablaba de que Joe Biden había impuesto la vacunación obligatoria para los trabajadores federales, principalmente de la educación. Exacto. Esto, ¿qué está pasando? ¿Hay acatamiento o no en los distintos estados, por más que sean trabajadores federales? ¿Cómo es la cuestión de este aspecto?
Lo que pasa que quien no acate esto va a perder el trabajo o de pronto se va a tener que hacer 2 hisopados por semanas. Ese fue el anuncio, justamente acá también pasó en Nueva York y está pasando en casi todos lados. Como te decía, menos en los estados donde por ahí son antivacunas, pero a mí yo lo tiro a la política. Yo no creo la cuestión de la antivacuna, me parece que tiene que ver todo con elecciones y saben que Trump se va a caer, la estrella se va a caer justamente cuando Leticia James empiece con las investigaciones, entonces quieren captar el electorado. Claro. Lo cierto es que si no te vacunás, al menos en el estado de Nueva York, hay muchas cosas que no vas a poder hacer, hay muchos lugares que no vas a poder trabajar. Mira, CNN en Atlanta despidió 3 empleados que no se vacunaron. Porque claro, las empresas privadas pueden poner justamente el acatamiento. Yo te tomo si te vacunás. Si no te vacunás, yo no te tomo, que también pasa por la libertad del empresario de hacer lo que quiera con su dinero, ¿no? Y sabés que leía también en estos días que hasta inclusive en algunas universidades están estableciendo la obligatoriedad de la vacuna. Por ejemplo, en Indianápolis, ¿puede ser? Sí. Sí, lo que pasa es que, ¿sabes cuál es el tema? Acá se han dado cuenta, y acá, y me parece que en todo el mundo, que si uno no se vacuna, esto no va a bajar. El 97% de los que están infectados de los nuevos casos, que son miles y miles, son personas no vacunadas. Entonces me parece insano, ridículo. Yo no sé qué adjetivo ponerlo justamente a no ponerse la vacuna. Incluso escuchar por ahí teorías conspirativas tan tontas que llegan a los teléfonos de todo el mundo, como que nos van a insertar microchip y ese tipo de cosas. Lo cierto es que ya Estados Unidos está autorizando la tercera vacuna, el 20 de septiembre arranca esta tercera vacuna de refuerzo. A los 8 meses, después de darse la segunda vacuna, o la primera si fue Johnson & Johnson, va a haber una tercera vacuna y lo cierto es que ya se está dando desde hace una semana a personas realmente con personas de inmunodeficiencia, como trasplantados, personas con SIDA, pero a partir del 20 de septiembre va a estar aprobada para todo el país esta tercer refuerzo de la vacuna que vamos a tener acá en Estados Unidos, ¿no? Claro. Ahora sí te cambio de tema, Mauricio, quedamos ahí en Estados Unidos puntualmente, pero preguntarte con todo lo que está pasando en Afganistán, si nosotros lo analizábamos aquí en el primer bloque de la toma de los talibanes allí en Kabul, las repercusiones que esto ha generado en Joe Biden. Él esta semana inclusive dio una entrevista, pero consultarte cómo crees vos que impacta en la imagen de Joe Biden la retirada de las tropas de Estados Unidos y la consecuencia de toma del poder de los talibanes en Afganistán. Bueno, están las noticias, esa es la verdad, pero yo no sé hasta qué punto va a terminar esto. Me parece que Biden toma la decisión ahora que arrancó el mandato, decisión que se había tomado Trump. Lo cierto es que ahora todos los republicanos, más Trump, están criticando lo que hizo Biden, ¿no? Mientras que Trump había arreglado con los talibanes, porque los talibanes no es que tomaron la capital en 2 días, estaban ya en Afganistán, evidentemente, ¿no? Sí. Pero bueno, hay posiciones encontradas. Uno escucha a los militares que han estado ahí, muchos militares que han servido a este país y que toman como Afganistán como si fuera un terreno propio, como diciendo, ¿cómo vamos a perder la libertad después de 20 años? Pero lo cierto es que es otro país. Biden dijo claramente, nosotros fuimos a hacer un trabajo y el trabajo se terminó. Lo cierto es que hay un problema grande, sobre todo con el tema de las mujeres, Luz. ¿Y qué actitud van a tomar los talibanes? Hay que tener en cuenta que cuando gobernaron entre el 96 y 2001, a personas que tenían pintadas las uñas de los dedos, le amputaban justamente el miembro, ¿no? Entonces ya se están tapando imágenes de mujeres, propagandas, vidrieras y ese tipo de cosas. Así que estamos esperando porque justamente las personas que ya tomaron el poder están diciendo no vamos a atacar a nadie, vamos a seguir la ley del Islam. Pero hay que tener en cuenta que la ley del Islam es interpretada de muchas maneras, ¿no? Y algunos piensan, volveremos al sistema feudal de hace 5.000 años. Y realmente es una incógnita, ¿no? Lo cierto que, bueno, me parece que el tiempo va a dilucidar este tipo de cosas. Exactamente, es importante lo que vos señalabas. Y consultarte con respecto a Joe Biden en sí mismo, también vimos esta semana que Donald Trump estaba pidiendo la renuncia, había dicho que Estados Unidos nunca antes había sido humillado de esta manera, inclusive lo comparó con Saigón. ¿Vos cómo crees que, digamos, se toman estas declaraciones de Donald Trump, teniendo en cuenta que fue el mismo Donald Trump que en febrero de 2020 negoció el acuerdo con los talibanes de la retirada? Pero Donald Trump, ya todos sabemos quién es Donald Trump. Desde el 6 de enero,
desde el ataque a la democracia, donde querían asaltar y el Congreso tomarlo, matar a sus líderes, no dicho por mí, dicho por los policías que estaban en el Congreso y dicho por los mismos congresistas. ¿Qué se puede esperar de una persona que realmente no está en sus cabales? No me parece para nada extraño. Obviamente que no va a prosperar ninguna de este tipo de cosas, porque los mismos militares están diciendo ya es tiempo, ¿no? Y sobre todas las cosas se han perdido muchas víctimas y se ha gastado mucho dinero, trillones de dólares. Así que esto era algo como una muerte, una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Mauricio, y ahora sí te consulto la última cuestión. Con respecto a este tema en particular de los talibanes, habíamos visto que la semana pasada, en realidad, el gobierno de Estados Unidos había estado anunciando y festejando la aprobación en el Senado de este plan ambicioso de inversión de infraestructura. ¿Vos crees que se puede llegar a ver eclipsado este plan por lo que está pasando, digamos, allí en Afganistán, o crees que va a prosperar en la Cámara de Representantes y se va a aprobar? Yo creo que se va a aprobar porque tiene justamente aprobación pública de algunos republicanos. Pero bueno, lo cierto que sí, no solo quedó eclipsado por esta noticia, sino también el aumento de la inflación. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos dio muchos cheques durante la pandemia y hay un aumento de la inflación. Obviamente que es insignificante al lado de lo que pasa en nuestros países, sí. pero bueno, yo creo que se va a aprobar el plan de infraestructura, lo que va a dar muchísimo trabajo, sobre todo aquellos que están en sindicatos, y por ende esto va a repercutir también en aquellos inmigrantes que han venido a este país a trabajar, porque va a haber mucha más demanda de trabajo, ¿no? Buenísimo, qué importante lo que estás aclarando, de que va a generar trabajo y que va a beneficiar a los migrantes, algo que también nos involucra indirectamente, pero estamos muy atentos a esto, ¿no? Sí, claro. No, a ver, es que es muy fácil. Si van a tomar por ahí a trabajadores legales para hacer el plan de infraestructura, van a faltar trabajadores para los lugares particulares. Claro. Esos los van a tomar seguramente los inmigrantes. Así que buena noticia. Buenísimo. Bueno, Mauricio, te agradecemos un montón por este contacto y seguramente a la brevedad te vamos a estar contactando para seguir qué es lo que pasa allí en Estados Unidos, las repercusiones también del mundo y Estados Unidos metido en todos los temas, ¿no? En todos temas. Un abrazo, Luz. Cuídense. Bien, hablábamos con Mauricio Zabalza, periodista argentino radicado en Nueva York. Muy interesante toda la perspectiva de Mauricio, contarnos de primera mano qué es lo que está pasando allí en Estados Unidos. Primero hablábamos de la renuncia de Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, luego de que se conociera que 11 mujeres lo acusaron por acoso sexual. Esto se produjo, digamos, ya hace un tiempo, bien lo aclaraba Mauricio Zabalza. Las denuncias, la investigación fue realizada por la fiscal general de manera independiente, Leticia James. Ella anunció que había recaudado pruebas, múltiples cantidades de pruebas, así como había entrevistado a más de 170 personas que habían dado su testimonio y, bueno, había llegado a la conclusión de que Andrew Cuomo había acosado sexualmente de trabajadoras mujeres que habían estado allí cuando él era gobernador de Nueva York. Como decíamos, renunció. Ahora el 24 de agosto se hace efectiva la renuncia. Asume Kathy Hochul como la primera mujer gobernadora allí de Nueva York. Así que vamos a estar siguiéndolo. También importante lo que mencionaba de Leticia James, que va a ser la que va a estar, o sea, y que tiene en sus manos el tema de los impuestos de Donald Trump. Y también analizábamos un poco la situación del coronavirus allí en Estados Unidos, desde el hecho del aumento de casos, desde en Florida, en Nueva York también ha habido un aumento exponencial, pero tienen un buen porcentaje de vacunación, no así en otros por ahí estados como por ejemplo Florida o estados vinculados con los republicanos, que no se adhieren a esta lógica de, bueno, lograr mayor campaña de difusión para vacunarlo y más que nada, bien señalaba Mauricio, tiene que ver con una cuestión política y no así tanto por una cuestión sanitaria. Y por último también analizábamos las repercusiones de lo que ha dejado Afganistán. Nosotros aquí lo charlábamos en el primer bloque, qué es lo que ha pasado en Afganistán, la toma del poder de los talibán allí en Kabul el domingo, después de 10 días de una ofensiva muy directa, muy clara. Y bueno, básicamente cómo esto repercute en la imagen de Joe Biden. Claramente está viviendo su primera crisis a un poco más de 6 meses de haber asumido el poder.
Algunos anunciaban, como por ejemplo Donald Trump, decían que nunca antes había sido así de humillado a Estados Unidos. La situación es grave. Lo que decía Joe Biden en estos días y, digamos, dio una entrevista a una cadena de televisión en Estados Unidos, lo que él decía es que no había una forma, o sea, él no podía concebir una forma en la cual no salir de manera caótica de Afganistán. O sea, que era algo que se veía. La cuestión es que sí los sorprendió el avance de los talibanes tan rápido en los últimos 10 días. Y además, bueno, dijo que estaban teniendo algunas dificultades para poder repatriar no tanto a los ciudadanos estadounidenses que están allí en Afganistán, sino a aquellos afganos colaboradores de Estados Unidos durante estos 20 años de guerra que estaban teniendo esas dificultades. Así que analizábamos todos estos temas con Mauricio Zabalza, como siempre es un placer poder contactarlo, y nosotros te invitamos a que en el próximo bloque veas el segmento de medio ambiente y también el segmento cultural. No te lo pierdas. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Último bloque de Enlace Internacional y como habíamos prometido vamos a meternos directamente con el segmento de medio ambiente. Hace unos días atrás se conoció un informe de la ONU que daba cuenta de cómo se ha acelerado la crisis climática. Y para hablar sobre este tema en particular, sí, la impresión, una persona que nosotros ya hemos contactado en varias ocasiones y alguien que es un experto, tenemos en comunicación telefónica a Juan Cruz Campagna. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, además es docente, investigador y presidente de la Fundación Cumplir, que trata temas de medio ambiente. Buen día, Juan Cruz, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Luz? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, como decía recién, la ONU nos dio a conocer un informe en donde da cuenta del impacto de la crisis climática, cómo se ha acelerado, y vos escribiste una nota para un diario, el diario Babel, en donde das cuenta de tu perspectiva sobre esto. ¿Podrías contarnos cuál es tu reflexión sobre este informe? Sí, en primer lugar, la reflexión es que el informe es muy serio y muy contundente desde el punto de vista científico. Es decir, esto vale la pena remarcarlo porque no dejan dudas acerca de la influencia humana en el calentamiento de la atmósfera, del océano, de la Tierra. Entonces, es un panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático quien realiza el informe, donde hay también investigadores argentinos del CONICET, del IANIGLEA. Son más de 200 expertos de todo el mundo, con un informe de cerca de 4.000 páginas. Esto me parece que es importante tenerlo en cuenta porque es una respuesta científica contundente para quienes niegan el cambio climático y también la responsabilidad humana en dichos cambios. Entonces, en primer lugar eso, es un informe muy serio y muy contundente, y la clave del informe es que estamos llegando a un punto de no retorno en las modificaciones climáticas. Se van a traer, además de los cambios que ya se están viviendo, cambios irreversibles muy, muy graves para la vida en el planeta. Y esto está asociado a un límite, que es el límite del aumento de temperatura en 1,5 grados Celsius previstos en el Acuerdo de París. Bien. Es decir, y lo que dice el informe es que no vamos a cumplir con este límite y que muy probablemente en las próximas 2 décadas, es decir, para el 2040, el calentamiento global no va a poder frenar ese límite y se va a traspasar, lo cual va a seguir teniendo consecuencias en desastres climáticos y naturales como inundaciones, incendios, sequías, tormentas tropicales, lluvias incontenibles, que se van a hacer cada vez más frecuentes y cada vez más intensas. Claro. De modo que es el aumento del nivel del mar, por ejemplo, traerá inundaciones, incluso islas y estados van a correr riesgo de desaparecer si esta tendencia no se modifica en las próximas décadas. Se habla de un aumento entre 2 y 3 metros sobre el nivel del mar,
en la tendencia que tenemos para las próximas 2 décadas, 3 décadas, pero si no frenamos la tendencia se habla de hasta 5 metros de aumento sobre el nivel del mar por el deshielo de los polos, el Ártico, y esto puede hacer casi insostenible la vida humana sobre el planeta. No es un dato menor. No, es muy importante lo que mencionas. Básicamente con 5.000 metros no podemos, digamos, poder erradicar nuestra vida, poder generar nuestras viviendas, no podemos estar viviendo. Y esto es a muy corto plazo, nos estás diciendo. O sea, esto 2040 sería determinante, pero esto de aumentar a 50 metros, ¿en cuánto podría llegar a ser? 5 metros. 50 metros, no 5 metros. 5 metros del nivel del mar. Esto si no se reduce la tendencia en aproximadamente un siglo más. Un siglo más. O sea, Pero nuestras futuras generaciones serían las más afectadas. Ni hablar. Y además, esto como un límite máximo desastroso, pero el proceso para llegar hasta allí no va a ser un proceso agradable. No. Digamos, durante todo este siglo van a haber cada vez más desastres, digamos. Claro, de hecho ya lo estamos viendo, ¿no, obviamente, Juan Cruz? Por supuesto. Vimos las inundaciones en Alemania, en India, en China, también los incendios en Grecia, en el norte de Estados Unidos. Estamos viéndolo ahora. Exactamente, estamos viéndolo ahora y ya está entre nosotros. Ya no hay duda que la actividad humana lo provoca, lo ha demostrado la ciencia, y no hay duda, y esto es lo más alarmante, es que se va a profundizar en el próximo tiempo. Y otra cosa muy importante, especialmente para nosotros, Latinoamérica es una de las zonas más afectadas del planeta por el aumento de las temperaturas y el aumento del nivel del mar. Y los próximos años, ya no estamos hablando del próximo siglo, en los próximos 5 años, el informe dice que la tendencia se va a profundizar mucho más en América Latina que en otros lugares del planeta, ¿no? Entonces, esto va a multiplicar las inundaciones por el aumento del nivel del mar, las sequías, los incendios. Va a haber una baja que también ya es evidente en la capacidad de absorción de la selva amazónica. Recordemos que en nuestra región tenemos la selva más importante del mundo. Ya está sobreexigida, ya está al límite de su capacidad de absorción de dióxido de carbono de la atmósfera. Y esto tiene que ver con la sequía, tiene que ver con los incendios, muchas veces intencionales, y también con la deforestación que en los últimos años ha sido atroz en la selva amazónica. De modo que para nuestra región aún más es importante tener en cuenta esto y resolver o empezar a resolver de manera contundente estos problemas. Bueno, esperemos que así sea, Juan Cruz. Realmente es muy preocupante este informe y teniendo en cuenta lo que estás mencionando vos, ¿no? La región de Latinoamérica va a ser una de las más afectadas y a corto plazo. Así que vamos a estar nosotros abogando justamente a incentivar que la gente realmente tome y aporte su propio granito de arena a evitar que esto ocurra, ¿no? Exactamente, y sobre todo la gente que tiene mayor poder de decisión y mayor recursos, digamos, porque es muy importante la conciencia social, la conciencia ciudadana, la educación ambiental, por supuesto que sí, pero hace falta decisiones de tipo gubernamental, de tipo empresarial, de la ciencia, la tecnología. Hace falta decisiones que además sean a nivel global, porque decisiones en una provincia, en un municipio, en un país, son útiles, aportan, ayudan, pero el clima es un elemento global y debe ser abordado de esa manera para cuidar y proteger la vida de todos. Exactamente. Bueno, Juan Cruz, te agradecemos muchísimo este contacto y por supuesto vamos a estar contactándote a la brevedad para continuar porque la verdad que es muy extenso el informe y está bueno por ahí analizar ciertos puntos, ¿no? Exactamente, y además hay que tener en cuenta que es el primero de 3 informes. Los otros 2 van a estar el año que viene. Y lo otro que me gustaría mencionar es que en noviembre, en la COP26, en Escocia, en Glasgow, va a haber una reunión de líderes mundiales y de representantes de gobiernos para discutir el cambio climático, y allí me parece que es un evento importantísimo para la toma de decisiones urgentes que reclama el planeta. Así que eso también es importante tenerlo en cuenta.
Tal cual, lo vamos a tener en cuenta y lo vamos a seguir analizando. Muchísimas gracias, Juan Cruz. Bueno, Luz, que estén muy bien. Saludos a todos. Muchas gracias. Hablábamos con Juan Cruz Campagna, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, docente, investigador y presidente de la Fundación Cumplir, que trata estos temas de medio ambiente, y nos contaba sobre esta publicación que él ha generado en los últimos días en base al informe de la ONU. Como siempre, muy interesante la perspectiva de Juan Cruz Campagna. Pero nosotros tenemos que cambiar de tema y ahora nos vamos al segmento cultural. En esta ocasión lo vamos a relacionar puntualmente con la entrevista que realizábamos con Mauricio Zabalza sobre la renuncia de Andrew Cuomo por los casos de acoso sexual. Es una película que realmente es súper interesante porque trata este tema del acoso sexual en grandes órganos, sí, que mueven muchísimo la opinión pública, como por ejemplo lo que pasó en Fox News en 2016. Pero los invito a que vean el tráiler de la película El Escándalo, ¿sí? Y ya charlamos un poquito más. Broadcast television is the most competitive industry on earth. For a network to stay on 24 hours a day, you need something to hold an audience. We need you in a shorter dress. There's a reason for clear desks. Women are everywhere. We're letting them play golf and tennis now. HR's on the phone because you called me a skirt. Yeah, I gotta read that manual again. The attitude off camera was even worse. You're a man-hater. Learn to get along with the boys. You're sexy, but you're too much work. I have a whole list. Will other women come forward? I want to convince you that I belong on air, Mr. Ailes. I think I'd be freaking phenomenal on your network. I could pluck you out and move you to the front of the line. But I need to know that you're loyal. I need you to find a way to prove it. I'm the bad guy. You know why Roger's got that door blocking his office. Bad guy. Someone has to speak up. Someone has to get mad. Television star Gretchen Carlson dropped a major bombshell today. What is she doing? This could kill my network. We need everyone on Team Roger. Get it on. Put it on. These are the end times. Have any of the other women spoken up? Any of my colleagues? You do understand I have to be above this, right? Your silence is being noticed. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy. Just always so puff. There's a man! I'm not that type, make your girlfriend that type. I seduce your that type. Ready to go to war? Oh, yeah. Veamos el tráiler de la película El Escándalo, una película de 2019, sí, que está basada en el hecho de 2016, cuando se conoce que dos periodistas emblemáticas de la cadena Fox News, en realidad una en particular, denuncia a Roger Ailes, quien era uno de los fundadores, director, expresidente de esta cadena de televisión conservadora estadounidense. Lo denuncia por caso de acoso sexual, ¿sí? La cuestión es que esto lo que desencadena es una ola de personas que terminan también anunciando que informando y denunciando que habían sido acosadas sexualmente por parte de Roger Ailes y por también parte de lo que era el directorio de la cadena Fox News. Veíamos un elenco realmente excelente. La película es súper recomendable, está en Amazon Prime. Bueno, como les decía, elenco teníamos a Charlize Theron, quien hace de Megyn Kelly, una de las presentadoras más importantes de la cadena Fox News. También a Nicole Kidman, quien interpreta el papel de Gretchen Carlson, quien es la denunciante y la que motiva a toda la investigación en contra de Roger Ailes. Y también a Margot Robbie, quien interpreta un papel que en realidad es un papel fantasioso. No representa a ninguna persona en particular, pero ayuda a entender en cierta forma lo que atraviesa una mujer en cuanto a lo que es el acoso sexual por parte de uno de los directivos y los favores sexuales que le pide para poder avanzar en su carrera periodística. Aparte, tiene un valor agregado a la película que también muestra muchos archivos, ¿sí? Imágenes de archivo de una pelea que fue representativa en cuanto a Donald Trump en plena campaña de 2016, campaña presidencial, se pelea con Megyn Kelly, la periodista que es interpretada por Charlize Theron.
Y es muy interesante porque te muestran las imágenes tal cual y cómo Donald Trump la ataca a Megyn Kelly porque en la moderación del debate ella lo increpa por sus maltratos hacia las mujeres. El machismo, la misoginia son claramente los puntos centrales de la película, pero sin una perspectiva por ahí tanto de una denuncia muy fuerte, sino de mostrar y poder representar qué es lo que pasa por ahí una mujer en estos ámbitos de poder, en los ámbitos de las noticias y cómo se involucra también la política. Interesantísima la película, realmente se las recomiendo. Amazon Prime, les repito, excelente. No tienen nada que perderse, es una película que se pasa volando, te súper entretiene. Así que se las recomiendo. El Escándalo así está en la pantalla de esta plataforma. Nosotros nos tenemos que ir, nos tenemos que despedir, pero antes sí tengo que contarles qué es lo que me ha propuesto el atelier Ellen Hansen para este programa, contarles del outfit. Bueno, un vestido de seda precioso, súper, súper lindo, sentador, me encanta. Miren lo que es el chaleco. Es un chaleco de lana de oveja 100% natural, tejido a mano, diseñado por la diseñadora Ellen Hansen. Súper lindo, sostenible, es hermoso, calentito, aparte original, exclusivo y bueno, tiene estos detalles por ahí en pico. También los accesorios son de la tela, las botas de cuero ecológico y por ejemplo, este brazalete que ustedes pueden ver aquí, precioso, ha sido diseñado y realizado por una orfebre de la casa del atelier Ellen Hansen. Recuerden que el atelier tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabaja en moda responsable y sostenible. Aparte que tienen unas prendas divinas, si ustedes van, realmente se van a quedar enamoradas. San Lorenzo 576, Ciudad de Mendoza, que las van a estar esperando. Vayan para allí. Bueno, ha sido realmente un placer poder estar con ustedes compartiendo Enlace Internacional. También, bueno, desde aquí, desde Canal Acequia, y saludamos a San Juan, Canal Sama, a San Luis en Canal 13 y a Canal 3 de San Martín. Un placer, nos reencontramos el sábado que viene con equipo completo aquí en el piso.